Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio 15A del TP4, aplicaciones de las derivadas. El enunciado pide identificar intervalos de concavidad y puntos de inflexión para, la función que se muestra en pantalla. Es una función racional, todo lo que implique el análisis de cualquier aspecto de una función, sea crecimiento, decrecimiento, extremos, concavidad o inflexión, nos obliga a tener en primera instancia bien claro el dominio de la función con la que estamos trabajando. En este caso, ese denominador se puede observar que no se anula para ningún valor real por ser suma de cosas positivas. Entonces, si no se dan cuenta de esto, intentando encontrar las raíces van a ver que esa cuadrática no contiene raíces reales, así que el dominio de esta función será los reales completos, sin ningún valor excluido. Como nos piden concavidad y puntos de inflexión, eso nos invita a pensar en la derivada segunda de la función, que es la que habla un poco acerca de estos aspectos, así que para encontrar la derivada segunda, primero tendremos que construir la ecuación de la derivada primera, derivada que vamos a hallar por aplicación de la regla del cociente, porque es un cociente. Así que acá tendremos el denominador al cuadrado, como parte de la regla del cociente, y arriba, derivado del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Por supuesto, este primer término va a desaparecer y llegamos a una expresión correspondiente de la derivada primera, que es menos 12x sobre x al cuadrado más 3 todo al cuadrado. Bueno, esto es un puente para encontrar lo que nos importa, que es la derivada segunda, que va a ser la derivada de esta expresión que acabamos de calcular, que nos obliga a aplicar nuevamente la regla del cociente, porque sigue siendo eso un cociente. Así que colocaremos el denominador al cuadrado, lo cual va a ser este binomio a la cuarta. Y arriba tendremos derivado del numerador, que es menos 12, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, menos 12x, por la derivada del denominador, que es una función compuesta, así que empiezo derivando el cuadrado, y después multiplico por la derivada de la función de adentro, que es 2x. Bueno, acá les comento una estrategia para poder achicar un poco esta expresión sin tener que hacer demasiadas distributivas, y tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que tanto en los dos términos de arriba como en el único término que tengo abajo encuentro un factor en común, que es x al cuadrado más 3. Abajo está la cuarta y arriba lo tengo en este término al cuadrado, en el primer término al cuadrado y en el segundo término a la 1, digamos. Entonces yo podría dividir arriba y abajo ambas partes de la fracción por x al cuadrado más 3. Y efectuando esa división a todos los términos de arriba y todos los términos de abajo por x al cuadrado más 3, voy a lograr que este cuadrado se vaya, que este factor se vaya y que esta potencia cuarta baje a un cubo. Lo que estoy haciendo es simplificar la fracción observando que tengo algún factor en común al numerador y al denominador. De esa manera llego a una versión un poco mejorada de esta derivada de orden 2, que es menos 12x al cuadrado más 3, menos con menos más 12x, por 2 por 2x, o sea, por 4x. Sobre x al cuadrado más 3
al cubo. Trabajando un poquito con este numerador, haciendo distributiva, tendremos menos 12x al cuadrado, menos 36, y 12 por 4 más 48, x al cuadrado. Y juntando las x al cuadrado de este numerador, tenemos nuestra última versión correspondiente a esta derivada segunda, que será 9, acá es 48, perdón, 48, menos 12x al cuadrado más 48x al cuadrado, que son 36x al cuadrado, menos 36, todo sobre x al cuadrado más 3 al cubo. Y en base entonces a esta segunda derivada que acabamos de encontrar, nos preguntamos cuáles son los posibles puntos de inflexión para esta función, que nos van a servir también como puntos de referencia para estudiar los intervalos de concavidad. Acuérdense que los posibles puntos de inflexión surgen a través de el análisis de aquellos valores de x pertenecientes al dominio donde, por un lado, no existe la derivada segunda. Bueno, cuando nos preguntamos dónde no existe esta derivada segunda, encontramos que no hay ningún valor de x en el cual no esté definida. El denominador ya vimos que nunca se anula. Y bueno, al hacer la expresión polinómica a lo de arriba no va a presentar ningún inconveniente. Y por otro lado es donde esta derivada segunda vale 0. Lo cual nos invita a plantear la ecuación correspondiente y resolverla. Cuando igualamos a 0 esta fracción, inferimos que lo que tiene que valer 0 es el numerador. De donde, despejando, obtendremos dos valores de x que son más y menos 1. Así que estos son nuestros posibles puntos de inflexión. Posibles puntos de inflexión. Son los que nos sirven de guía para ahora representar el dominio de esta función, que es todos los reales, o sea que dibujo la recta real completa, y sobre este dominio represento los dos posibles puntos de inflexión que encontré, que son el menos 1 y el 1, lo cual me define tres intervalos de interés, que son el menos infinito, menos 1, el que va de menos 1 a 1 y el que va de 1 a más infinito. Lo que la teoría me asegura es que en cada uno de estos intervalos la concavidad no va a cambiar, porque bueno, es condición necesaria para que haya un cambio en la concavidad que la derivada segunda no exista o valga 0. Lo que me resta ahora es analizar justamente qué es lo que ocurre con la concavidad en cada uno de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo que toma valores entre el menos infinito y el menos 1, lo que vamos a hacer es especializar la derivada segunda, que es la que nos dice justamente cuál es la concavidad de la función, a partir del signo que tome la derivada segunda en un intervalo. Entonces voy a evaluar la derivada segunda en algún punto interior a este intervalo. Todos estaremos pensando en el mismo, que es el menos 2. Bueno, al especializar la derivada segunda, que la tenemos acá, en menos 2, esto hay que hacer alguna cuentita, que ya enseguida les digo cuánto es. Vamos a tener 36 por 4 sería, menos 36 arriba, y abajo tendríamos 4 más 3, 7 al cubo. Bueno, la realidad es que no importa el valor exacto, importa el signo. No quiero complicarme con fracciones molestas o resultados aproximados. Lo importante es ver que esto es positivo.
da 108 sobre 343, pero eso es lo de menos. Al ser la derivada segunda positiva en este intervalo, eso nos permite concluir que la función es cóncava hacia arriba. En este intervalo. Repetimos con los otros dos intervalos. Acá en el medio, bueno, el más sencillo de pensar es el 0. Especializamos derivada segunda en 0. Nos va a quedar menos 36 arriba y 27 abajo, o sea que esto va a dar seguramente algo negativo, porque menos sobre más es menos. Conclusión, por aplicación del teorema, la función es cóncava hacia abajo. En este intervalo. Y en el último intervalo, podríamos pensar en evaluar la derivada segunda en 2. Como la función derivada segunda, esta es una función par, eso es fácil de ver. El valor que obtengamos en el 2 y en el menos 2 va a ser el mismo, así que esto seguramente me va a dar nuevamente algo positivo. Bueno, si no tienen eso presente, hacen la cuenta y listo. En definitiva, la función va a ser nuevamente cóncava hacia arriba en este intervalo. Con esto podemos ya contestar parte de lo que se pide, que son los intervalos de concavidad. La función va a ser cóncava hacia arriba en la unión de dos intervalos, del menos infinito al menos 1, unión del 1 al más infinito, y será cóncava hacia abajo en el intervalo central que va de menos 1 a 1. Lo que nos resta entonces analizar son los puntos de inflexión. Recuerden que un punto de inflexión es un punto en el cual se produce un cambio en la concavidad, habiendo en él existencia de la recta tangente. En estos dos posibles puntos de inflexión que yo había encontrado, que son el menos 1 y el 1, en ambos se provoca un cambio en la concavidad cuando pasamos por ellos, ¿no? Al pasar por menos 1 de izquierda a derecha, vemos que hay un cambio de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y al pasar al pasar a través de x igual 1 de izquierda a derecha, la función pasa a ser de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, así que cambio en la concavidad hay en ambos. Y nos restaría analizar si existe la recta tangente en estos valores de x para la función. Y eso, además de contestarlo, tienen que argumentar el porqué. Y la razón, que no la voy a dar por escrito, pero para que no se haga tan extenso, pero que debería ser parte de la justificación, es que esta función es derivable en todos los reales. Eso es fácil de ver a partir de la observación de la derivada primera. Si una función es derivable, tiene recta tangente. Entonces, como la derivada está definida tanto en el menos 1 como en el 1, la función admite recta tangente en ambos valores de x. Así que tenemos dos puntos de inflexión. Uno en el punto 1 y su respectiva imagen, y otro en el menos 1 y su respectiva imagen. Insisto con la explicación o la justificación de por qué hay puntos de inflexión, porque se cumple la definición. Hay cambio en la concavidad al pasar por estos dos valores de x, y además la función admite recta tangente en estos dos valores de x. Muy bien, saludos.